Buenas noches, les habla Gil Espinosa, su moderador de su canal Hablemos de un curso de milagros. Hoy, estos dos temas que vamos a tocar hoy, o el tema que vamos a tocar hoy, acompañado de la lección, son muy interesantes. Hoy vamos a hablar en nuestro capítulo 1, vamos a hablar de el subcapítulo 6, que nos habla de la ilusión de necesidades. Y es bien interesante este punto porque la ilusión de necesidades es algo que nos afecta a todos. Es algo donde todos estamos quizás involucrados y esto lo vamos a ver cómo nos lo explica el libro. Y la lectura comienza de esta manera. Tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Y esto es la idea principal, ¿no? Si tú quieres la paz, perdona. La vas a encontrar perdonando. Pero lo más importante es aprender cómo perdonar correctamente. Perdonar correctamente no es ir ante la persona que uno cree que le hizo algo y llorar y decirle, no, tú le puedes decir, perdóname por lo que te hice, eso está bien. Pero el perdón va más allá. El perdón es que tú internamente te perdones por haber tratado mal a un hijo de Dios. Porque, como nos dimos cuenta, todos somos hijos de Dios. Entonces, cuando tú le haces algo a otra persona, está bien, sí, anda, pídele perdón o disculpas, como mejor te parezca. Pero tú mismo haz la reflexión y perdónate por haberle hecho algo malo a esa persona. Porque si tú le hiciste algo malo es porque todavía queda en ti maldad y cosas. Esa maldad perdónatela. Porque los hijos de Dios no podemos albergar maldades y esas cosas. ¿Y cómo las sacamos? Perdonándonos a nosotros por haber albergado entre nosotros todos esos sentimientos de ira y rencor. Y vas perdonándote. Y así vas a encontrar la paz. Imagínate que ya tú no sientas ira. Alcanzas la paz. Imagínate que ya tú no sientas rencor, que no sientas envidia, vas alcanzando la paz, pero quien la siente eres tú. Y el perdón más importante va hacia ti. Perdónate por haber tenido eso. Perdónate por haber sentido, por sentir odio, por sentir rencor, por todas esas cosas. Porque a medida que perdonas, eso va saliendo de ti. Lo perdonado se trae a la luz y cuando se trae a la luz se disipa. Y es interesante, de todas formas, lo vamos a seguir viendo más adelante en el transcurso del libro. Continuamos. Nadie aprende a menos que quiera aprender y que crea que de alguna manera necesita aprender. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente de aquel en la que ahora te encuentras. Entonces, si yo considero que yo debiera ser rico, entonces tengo mis carencias ahí. Pero Dios ya nos dio todo, que no lo sabemos usar y estamos metidos en situaciones bien extrañas. Ah, bueno, el libro nos va a ayudar a ir mejorando esas situaciones, a ir mejorando nuestra percepción de esa situación. Continúa la lectura. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. Y aquí hay dos palabras importantes, una que es la separación y otra que es la caída. Aquí vamos a hablar en un principio un poco bíblico. La caída es cuando los ángeles, Lucifer se separa y su legión de ángeles, un grupo que se vienen, esa lucha que hubo en el cielo. Esa es la separación, donde obviamente que el libro lo plantea en sentido figurado. Esta separación que hubo
es una separación que pudiéramos decir interna de nosotros en nuestra mente, y una pequeña fracción de nuestra mente se separó y creó al ego. Y ahora este ego se cree que es dueño de todo. Y la mente está dividida en dos partes. Eso es lo que es la separación. La separación no es cuando tú te fuiste de tu casa o cuando te dejó el marido o cuando... No, no, no. La separación es cuando tu mente, una fracción de ella, se separó y creó al ego. Por eso es que la lectura, dice, antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. Y para ponerles un ejemplo sencillo, nosotros estamos completos en el nacimiento y ahí no está la separación. El bebé es completo. El bebé no carece de nada. No tiene ninguna carencia que se va a poner, yo necesito real, yo necesito mi mamá, yo necesito, obviamente, él va a responder al estímulo-respuesta cuando tiene hambre, cuando tiene frío, con estas cosas. Pero el bebé no carece de nada. Es feliz mirando a su mamá a los ojos, es feliz viendo el techo, es feliz el bebé es feliz viviendo en un ranchito como el que vive en Beverly Hills, porque no carecen de nada. A medida que empezamos a crecer y a desarrollarnos, empieza la separación, la creación del ego, para que más o menos lo vean mucho más fácil. Y dice la lectura, antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen únicamente cuando tú te privas a ti mismo. Entonces, las primeras necesidades empiezan en un estado mental, porque es cuando tú te privas a ti mismo. Esas son las primeras necesidades. Continuamos. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo te has establecido. Esto, a su vez, depende de la percepción que tienes de lo que eres. Yo fuera mejor si tuviera un carro, yo fuera mejor si tuviera una moto, fuera mejor si esto. Y estás creando esa serie de carencias, la moto, el carro, los reales, la mujer, el perro, el gato, lo que sea. Pero vieron que es uno mismo que empieza a crear ilusiones de esas necesidades y pasó la vida luchando por esas necesidades, que las creé yo mismo. Continúa la lectura. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieras distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote a ti mismo como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental, ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que te vas integrando, te vuelves uno y tus necesidades, por ende, se vuelve una sola. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. Cuando todo se une, se acaban los conflictos. Entonces, si estamos fragmentados en una cantidad de necesidades que creamos y empezamos a corregir esas falsas ilusiones, nos convertimos en una sola cosa. Y se acaban los conflictos. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios, y abro paréntesis, uno ni que lo intente puede estar separado de Dios. Puede que no lo quieras ver, puede que no lo quieras aceptar, pero no puedes estar separado. Que tú te voltees para otro lado, pero Dios está ahí. Tú te volteas, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Y gritas para allá, Dios, ¿dónde está? Y Él está ahí al lado tuyo. Lo que pasa es que han pasado muchas cosas que a medida que vayamos avanzando en el libro vamos viendo, que nos impiden verlo de la mejor manera. Hay mucha gente que lo ve y que ha avanzado en esto, pero lo normal es que no lo veamos en esta pequeña etapa. Continuamos. Requiere corrección en su propio nivel antes de que el error de percibir niveles pueda corregirse.
No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente, desde abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio, donde conceptos arriba abajo tienen algún sentido. En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen sentido alguno. Ambos son meramente creencias. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir nuestra incredulidad. Este mundo y su propósito principal, como nos dice el libro, es corregir esa incredulidad de que Dios no existe, de que Dios no está, de que Dios está aquí. Y no como nos los pintaron, un viejo de chiva con un bastón que si tú te mueves te manda para el infierno, ese Dios inquisidor. No, Dios es otra cosa, realmente otro. Y esa incredulidad de un Dios bueno, amoroso, que se compartió en todos nosotros, que nos ama más que todo, es la que tenemos que venir a corregir en este mundo. Tenemos que corregir esa incredulidad. Porque cuando recobremos la incredulidad nos unimos a Dios en uno y todo este mundo se transforma. Continúa la lectura. Nunca podrás controlar por tu cuenta los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en los que has inventado. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones, porque Él las creó. Entonces, imagínate, Dios tiene fe en nosotros porque Él nos creó. De la misma forma que nosotros tenemos fe en nuestras ideas. Nosotros decimos, no, yo voy a inventar una camisa. Y tú inventas tu camisa y para ti esa es la mejor camisa del mundo. Que cuando se la enseñas a alguien te empieza a enseñar los detalles. Mira, pero por aquí le falta esto, le falta aquello. Pero al momento de tu creación, tú tenías toda la fe. De la misma forma, Dios siempre tendrá fe en ti. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Y este es un punto que tenemos que tocarlo porque es necesario que lo sepamos. Cuando tú crees en algo, lo das por existente. Si tú crees en Dios, porque Dios existe. Ya, más nadie te lo va a quitar. Si tú crees en la muerte, porque la muerte existe. Si tú crees en la maldad del prójimo, para ti existirá esa maldad. Continúa la lectura. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo inventaste. Lo que tú inventas es tu verdad. Si tú crees que eres feo, serás feo. Si tú crees que eres bruto, serás bruto. Porque tú tienes fe en lo que tú creas de crear y creas de creer. Continúa la lectura. Todos los aspectos del miedo son falsos, porque no existe en un nivel creativo. Por lo tanto, no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede a lo largo de estas líneas. Pero voy a abrir un pedacito aquí, voy a hacer una pequeña reflexión aquí. Cuando habla de que el miedo son falsos, es la esencia del miedo. Los síntomas del miedo están. Y tiembla, y esto y aquello. Esos son los síntomas del miedo. Pero el miedo como tal, su génesis no existe. Tú tienes miedo al futuro. El futuro no existe. Entonces, debemos ser un poquito más tranquilos con lo del miedo. Tenemos que buscarle, porque el miedo es como un gigante de patas de barro, que cuando le ves los pies, en verdad, no tiene sentido. No le puedes tener miedo a algo que no ha ocurrido. Si estás en el presente, si estás en el aquí, en el ahora, el miedo no debería estar acompañándote. Continuamos. Y dice,
En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede a lo largo de estas líneas. Estas líneas dicen así: el amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo es porque no hay amor perfecto. Más, solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Suena bastante profundo, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Vamos a repetirlo. El amor perfecto expulsa el miedo. El amor perfecto, o el amor como lo hablamos en estos días, decíamos que el amor es ese deseo de estar con lo amado. Si tú deseas estar con algo perfectamente, respetando su libertad, respetando su forma de ser, todo, 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 si tú respetas a Dios, si tú quieres estar, por ejemplo, con Dios, si tú amas a Dios en su perfección, hay cosas que no comprenderás, pero respeta, y toda esa serie de cosas que encierra el miedo, que encierra el amor, perdón, no tendrás miedo. Pero si hay miedo es porque no es perfecto, porque no estás viendo la plenitud del amor. Cuando tú ves la plenitud, todo lo abarcante que es el amor, puedes llegar a la perfección. Pero lo único que existe es el amor perfecto. Pero tenemos miedo porque estamos en ese estado de no existencia del amor. No lo vemos bien. Hay muchas más cosas del amor que lo que vemos nosotros. Falta muchísimo que ver porque solo vemos la orillita. Pero por lo menos ese deseo de estar unido a es un buen principio. Ojo, no todo lo que han dicho está mal. Muchas personas del amor están hablando de varios aspectos. Lo que pasa es que el amor es muy grande. Cree en esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución. Y esta fe es su don. Así termina primer, nuestro subcapítulo de hoy, bellísimo, profundo. Este subcapítulo que nos habló sobre las ilusiones. La ilusión es algo que no existe. Es algo que lo ves como un espejismo, pero no existe. Entonces, aquí los dejo con esto. Vamos entonces a la lección del día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra lección número 7. Es una frase bastante corta y dice así: solo veo el pasado. Tenemos que repetir esto. Solo veo el pasado. Pero vamos a ver qué nos dice la forma de hacerlo, la descripción de esta lección. Vamos a ver qué nos dice. Punto 1. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Es la razón por lo que nada de lo que ves tiene significado, porque está en el pasado. Es la razón por la que has dado todo lo que ves, todo significado que tiene para ti, porque toma el significado del pasado. Es la razón por que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está allí. 2. Cambiar las viejas ideas que tienes acerca del tiempo es bien difícil, porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca de él no es realmente tan extraña como pueda parecer en un principio. Observa una taza, por ejemplo. ¿Estás realmente viendo la taza o simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido en ella,
de haber sentido su borde, de rozar tus labios, de haber desayunado, y así un sinfín de ideas. ¿Y no están acaso tus apreciaciones estéticas con respecto a la taza basada, asimismo, en experiencias pasadas? ¿De qué otra manera, si no, sabrías de qué clase de taza se rompe si la dejas caer? ¿Qué sabes acerca de esa taza, sino lo que aprendiste en el pasado? No tendrías idea de lo que si no fuera por ese aprendizaje previo. ¿Estás entonces viendo la taza realmente? Mira a tu alrededor. Esto se aplica igualmente para cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, solo veo el pasado en este lápiz. Solo veo el pasado en este zapato. Solo veo el pasado en esta mano. Solo veo el pasado en este cuerpo. Solo veo el pasado en esta cara. No te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. 3 o 4 sesiones de práctica, cada una de 1 minuto más o menos, bastará. Y esto nos enseña, nos ayuda a reconocer cómo vivimos en el pasado. Vemos las cosas y automáticamente conectamos con el pasado. Cuando fue la primera vez que lo vi, me acuerdo de aquella taza, cuando la agarré y me quemé la boca, ay, la taza blanca, ay, me acuerdo de María. Con las canciones pasa mucho. Tú escuchas una canción y dices, esa canción me acuerda de fulano, o me acuerda de Mengano, o me acuerda de otra cosa. O ves un carro, mira ese carro, me acuerda del carro de mi papá. Estás viendo el pasado. Estamos muchísimas veces viendo el pasado. La invitación a hoy es a que lo hagas consciente, no que ahora vas a ver el futuro, no. La, la invitación de hoy a través de este ejercicio es que seas consciente de que solo estamos viendo el pasado y que de esta manera podemos cambiar algunas cosas porque somos conscientes de que estamos viendo el pasado. Los dejo, que tengan una feliz noche, cuídense mucho y por favor hagan sus ejercicios. Se les quiere mucho, les habló su moderador, Gil Espinosa, de nuestro canal Hablemos de un Curso de Milagros. Se les quiere.